Hello. Thanks for joining us. Marcelo, can we just go with the team news first? There's two players particularly of interest, Patrick Bamford and Tyler Roberts. Are they both available to play this weekend, and are you expecting them to do so? Noticias sobre el equipo, en particular sobre Roberts y Bamford, que sí espera que ellos puedan jugar este fin de semana. Bueno, como viene sucediendo habitualmente en esta temporada, As it has been happening habitually this season, los jugadores se lesionan en las mismas posiciones. the players are injuring themselves in the same position. Entonces, a la lesión de Bamford y de Rodrigo, So to the injury of Bamford and Rodrigo, se suma la de Tyler Robert we had the injury to Tyler Roberts y la de Gelhardt, and Gelhardt, que se lesionó en el entrenamiento de ayer en el tobillo who injured his ankle in training yesterday, y que va a estar ausente por 3 semanas. and he's going to be absent for 3 weeks. Tyler Robert un tiempo similar. Tyler Roberts a similar amount of time. El regreso de Rodrigo no tiene un tiempo preciso que se pueda anticipar. The return of Rodrigo, we don't have a precise date which we can anticipate. Y Bamford es probable que pueda jugar el partido del domingo. And Bamford is likely to be able to play the game on Sunday. Aparte, para agotar el tema lesionados, So we can end on this subject of the injuries. Phillips y Cooper para marzo, Phillips and Cooper until March. Shackleton y Creswell para después de la fecha FIFA. Shackleton and Creswell after the international break. Y Pascal y Rodrigo Moreno son lesiones que no se puede prever cuándo van a estar disponibles. And Rodrigo and Pascal, their injuries, we can't predict when they're going to be available. Y Tyler Robert y Gelhardt aproximadamente un mes. And Tyler Roberts and Gelhardt approximately a month. So Gelhardt, we know, is an ankle. What is Roberts' problem specifically, please, Marcelo? ¿Cuál es el problema de Roberts? Tiene una lesión muscular. He has a muscular injury. Thank you for that comprehensive roundup. So coming into the game against West Ham, is it likely that you might be giving debuts to some players then, Marcelo? Entonces, que mirando el partido de West Ham, que sí es probable que le va a dar debuts a algunos jugadores. No lo sé, a eso no. Como siempre, como respondiendo a la sugerencia que recibí en su momento. No, I don't know at the moment. Respondiendo a la sugerencia que recibí en una conferencia de prensa en tiempo pasado. Responding to the suggestion I received in a press conference previously. No debo dar ningún dato que permita inferir la formación. I can't give any information that could infer the formation, the 11. Respecto de los lesionados, como soy constantemente interrogado. With respect to the injuries, as I'm constantly interrogated, es que no tengo otro remedio que comentarlo, ¿no? I have no other remedy than to comment on it. Marcelo, so far it's not been a great competition for you personally. Does that give you even more motivation to do well this Sunday? Y hasta ahora no ha sido una competencia donde usted le ha ido muy bien, que si eso le da más motivación para que cambien las cosas este fin de semana. No, siempre tratamos de que en cada partido oficial poder ganar. We always try to win in every official game we have. Nunca es necesario una motivación agregada. There's never a need for an added motivation. Cada vez que juega el equipo, mi deseo y el del grupo siempre es máximo y de triunfo. Every time that the group plays, the desire is always the maximum and to win. And finally for me, you've got a new player in Mateo Joseph Fernandez. Marcelo, can you just tell us a bit about him and why you think he's a good addition?
Bueno, aquí tenemos un jugador nuevo, Mateo José Fernández, que si nos puede comentar un poquito sobre él y por qué es una buena incorporación. Bueno, es un jugador joven. He's a young player. Que se incorpora al grupo que está por debajo del primer equipo. He's going to incorporate himself to the group just below the first team. Y el proceso de desarrollo y de integración al grupo And the process of integration and development into the group comenzará al nivel de los jugadores de su edad. Will start at the level of the players of his age. Y a medida de que vaya pasando por todas esas etapas And in the measure that he goes going through all those stages y demostrando las cualidades por las que llega aquí and showing the qualities as the reason to why he arrived here, y compitiendo con jugadores que juegan en su misma posición de una edad similar, competing with players who play in a similar position of his same age, como Dean, como Greenwood, como Gerhard, como Miller, like Dean, Greenwood, Gerhard, Miller, en la medida que demuestre sus cualidades, que sabemos que las tiene, in the measure that he shows these qualities, which we know that he has, irá encontrando su lugar dentro de la institución. he will go finding his position, space in the institution. Como en cada jugador joven que llega al club, Like with every young player who arrives at the club, lo hace después de un análisis muy cuidadoso y muy profundo. he comes there after a very profound analysis. Y solamente nos queda esperar que su integración sea rápida. So we just hope that his integration will be quick y que supere los niveles de los jugadores que están en su puesto a medida que transcurra el tiempo de entrenamiento. and that he overcomes the level of the players in his same position as time wears on. Katie Shanahan. Hi both, good to see you. Marcelo, what's it going to take to beat this West Ham team, bearing in mind they've never lost a cup home match to Leeds? ¿Qué se va a necesitar para ganarle a este West Ham que nunca ha perdido en casa en una copa contra Leeds? Bueno, nosotros vamos a tratar de que las características de nuestro equipo se expresen y que eso nos permita superar al oponente. We're going to try that the characteristics of our play are expressed and that will allow us to beat them. You've had a week off, so how many full training sessions have you had, and has it made a big difference in your preparation for the game? Hemos tenido una semana para preparar el partido, que cuántos entrenamientos completos se ha podido tener y que si eso mejora la preparación para el partido. Bueno, las semanas largas siempre son una ventaja. The long weeks are always an advantage. Y porque permiten que los trabajos sean moderados. Because they allow for the work to be moderated. Que abarcar mayor cantidad de ejercitaciones o de actividades. To be able to do the most amount of exercises or activities. Y eso siempre mejora la preparación. And that always improves the preparation. Thanks very much, and see you both on Sunday. Thank you. Tim Thornton. Hi Marcelo, Andreas. Marcelo, you've achieved so much at Leeds United. How special would it be for you and for the club if you could deliver a major trophy? And is the FA Cup a realistic target this season? Bueno, que usted ya ha hecho mucho como entrenador de Leeds, pero qué tan grande sería que si usted le podría dar un trofeo a Leeds y que si esta competencia es una oportunidad para eso. Bueno, toda competencia es una posibilidad. Every competition is a possibility. Y de ese modo la tomamos. And we take it in that way. Pero me parece que cada partido lo enfocamos con la intención de ganarlo.
Every game we focus on it with the intention to win it. Y la evolución dentro de la competencia es muy difícil de anticipar. And the evolution within the competition is very difficult to anticipate. Lo que me parece que lo que corresponde es que con humildad tratar de ganar cada partido. And I think what corresponds is that with humility that we try to win every game. The transfer window is open at the moment. Just wondering, given all the injuries, whether you feel there's an urgency to get new players in, or are you quite relaxed about the situation? Que el mercado ya está abierto, que si hay alguna urgencia para traer jugadores por las lesiones o si usted está cómodo con los jugadores que tiene. Bueno, es una pregunta que la he respondido infinidad de veces. It's a question I've answered an infinite amount of times. No tengo ningún problema en volver a hacerlo. I have no problem in answering it once again. Pero como la respuesta es siempre la misma, explico por qué la repito. But as the response is always the same, I explain why. Si pudiéramos traer en cualquier posición If we could bring in any position un jugador que supere a los jugadores que tenemos, a player who's better than the players that we have, sería bienvenido el jugador que llegara. that player would be welcome. Thank you. Graham Smith. Good afternoon to you both. Marcelo, is it more difficult to prepare players for a game when the identity of their direct opponent is perhaps harder to predict than it would be for a league game? Que si es más difícil preparar a un equipo para enfrentar a otro cuando no se sabe en qué jugadores van a jugar, como si fuera en la liga, por ejemplo, que normalmente juegan su 11 más fuerte. Bueno, conocer la formación del rival es un dato que no es definitorio. Knowing the formation of the team is something that's not definitive. Entre conocer la formación y no conocerla, obviamente es mejor conocerla. Obviously, between knowing the formation and not knowing, it's better to know it. Pero lo que es muy claro, But what is clear es que el estilo del rival es un estilo muy definido. What is sure is that the style of the opponent is a style that's very defined. Y puede que cambien los jugadores, eso no lo sé. And perhaps the players could change. That I don't know. Pero lo que no creo que cambie es el estilo de juego de West Ham. But what I don't think will change is the style of play of West Ham. Y especialmente en una temporada como esta en la que han ido consolidando sus características. And especially in a season like this where they've been consolidating their characteristics. And can I ask, what did you make of the ovation for Joe Gelhardt last Sunday when he prepared to come on? It felt remarkable that a 19-year-old would inspire that kind of excitement. ¿Qué pensó sobre, no sé si la palabra ovación que le dieron a Gelhardt antes de entrar en el último partido? Que es extraño que lo soliciten así con solo 19 años. Sí, sinceramente es un reconocimiento muy grande a lo que produce para el equipo. Yes, it's a very high recognition for what he produces for the team. Y para las expectativas que tiene el público en su juego, and for the expectations that the fans have of his game, en sus posibilidades, in his possibilities, y en sus recursos. and in his resources. Evidentemente es un jugador que ha conectado fuertemente con la afición de Leeds. Evidently, he's a player that's connected in a big way with the Leeds fans. Esa es una característica que tienen pocos jugadores. That's a characteristic that not many players have. Genera ilusión, genera expectativa. He generates hope, expectation. Aumenta el entusiasmo del público. Increases the enthusiasm of the fans. Y insisto, no hay demasiados jugadores que puedan provocar eso.
And I insist that there's not many players that can provoke that. Darren Cross. Just on that, Marcelo, thank you for your time. The reception that Joe got, as Graham said there, for a 19-year-old is quite astonishing. How can you, as his head coach and mentor, help him to deal with that kind of expectation moving forward? Because it's a lot for a young boy to take on, isn't it? Que profundiza sobre la pregunta que usted como su mentor, como su entrenador, cómo le puede ayudar a él, porque es mucha expectativa de los hinchas para un joven de solo 19 años. ¿Qué le dice usted o qué? No, bueno, la influencia que yo tengo sobre su juego es muy relativa. The influence that I have over his game is very relative. Es un jugador que con capacidad de resolver individualmente muchas de las situaciones del juego ofensivo del equipo. He's a player who's able to, with his individual qualities, resolve a lot of the things in the play. Simplemente acompañar su evolución dentro de una liga tan difícil como esta. I'll simply accompany his evolution in a very difficult league like this one. Yo no tengo precisión, pero hay muy pocos jugadores menores de 20 años compitiendo en la Premier League, proveniente del fútbol formativo. I can't be precise, but I don't think there's many 20 or under 20-year-olds who are playing in the Premier League who come from the academy or from the development phase. Y cuando un jugador se estabiliza dentro de un equipo de Premier League, teniendo ese origen y siendo así y siendo joven, and when a player who establishes themselves of that age and of that origin in the first team, es porque demuestra que es muy bueno. It's because he's shown that he's very good. Y la Premier League no es una competencia que le otorgue, que tenga paciencia con el rendimiento, con la evolución del rendimiento de los jugadores. The Premier League is not a competition who has patience on the evolution of the performances of the players. En el caso de Gerhard, lo más importante es poder lograr que dé pasos consecutivos en su evolución. And in the case of Gerhard, he needs to be able to take continuous steps in his evolution. No es sencillo jugar bien y poder jugar, ¿no? It's not easy to play well and to be able to play. Así que el tiempo que lleve su desarrollo siempre será una gran inversión para un jugador de esas características. And so the time that his evolution or development takes is always going to be a great investment for a player like him. As you've already said, you've given us your rationale for transfers you'd be happy with, but based on your most recent conversations with Victor, how likely do you think transfers will be based on those conversations and progress that Victor is making? Que usted ya nos habló sobre que cualquier jugador mejor que él, Sí. Bueno, ¿qué tan probable es después de sus conversaciones con Víctor que se va a traer algún jugador? No le puedo dar información porque no tengo datos concretos. I can't give you information because I don't have any concrete information. Stuart Rayner. Afternoon to both of you. As we've seen again this week, the club continues to focus on the 23 level. As someone who sees them train every day, how does Marcelo assess the strength of that group of players, and how much will the experiences they're having this season benefit them? Que como ven que usted sigue muy involucrado con la sub-23, que cómo evalúa la fuerza de ese grupo y que después de una temporada así tan difícil, que tanto les va a ayudar para el futuro. Mire, creo que es un grupo con muchas cualidades. I
think it's a group with a lot of qualities. Están muy cerca del primer equipo. They're very close to the first team. Nosotros contamos con el apoyo del entrenador. We count on the support from their manager coach. Él de algún modo nos ayuda muchísimo con el manejo que hace en ocasiones de los partidos del sub-23. He helps us in a big way in the management of his under-23s. Al primer equipo le faltan 10 jugadores. The first team is missing 10 players. Y esos 10 jugadores se originan, los aporta el sub-23 al primer equipo. And those 10 players are replaced with players from the under-23s. Por lo cual el sub-23 también tiene 10 jugadores menos. As a result, the under-23s also have 10 players missing. Y lo mismo sucede con el sub-18. And the same happens with the under-18s. Entonces es muy complicado para todos hacer equilibrio e ir resolviendo las ausencias. So it's very complicated for everybody to balance things out due to the absences. Y hay veces que se dan situaciones que del mismo modo que yo voy transfiriendo mis problemas. In the same way that I transfer my problems. Por ejemplo, en el último partido salieron 3 jugadores que están vinculados de manera cercana con el primer equipo y ingresaron otros 3. For example, in the last game, 3 players came off at half-time that are linked to the first team, and 3 other players came on. Y eso es un pedido mío al entrenador del sub-23 que deteriora el rendimiento del equipo que él presenta. And that is something I ask from him, and that deteriorates the performance of his team. Entonces, bueno, Somerville sale para que entre McKinstry. So Somerville comes off for McKinstry to come on. Dramé sale para que entre Moore. Cody comes off for Moore to come on. Y Jenkins sale para que Greenwood sale para que entren Jenkins. And Greenwood comes off so Jenkins can come on. Y jugar el segundo tiempo con 3 cambios ya hechos. And to play the second half with 3 changes, with 3 subs already done. Sin la posibilidad de poder reservar alguna sustitución. Without the possibility to hold a substitution. Tiene una forma muy riesgosa. It's a very risky way. Tanto es así que en el segundo tiempo, si el equipo hubiera tenido un cambio, De Bayo no hubiera continuado dentro de la cancha. So much so that in the second half, if they had another change, De Bayo wouldn't have continued on the pitch. Entonces son todas dificultades que se desprenden de una cuestión muy poco frecuente, ¿no? So this is all a situation that comes from something that's not very frequent. Cuando yo le comentaba que Bamford, Tyler Robert, Gerhard y Rodrigo Moreno son nuestros 4 atacantes centrales, tienen problemas de lesiones los 4 a la vez. When I say to you that our 4 forwards, Bamford, Tyler, Rodrigo and Gerhard, have injuries at the same time. Esas cuestiones afectan al primer equipo y de ahí para abajo, ¿no? And those things affect the first team and from there on downwards. Entonces tratamos de solucionarlo de la mejor manera. So we try to resolve it in the best way possible. Pero la mejor manera no es una buena manera. But the best way is not a good way. Dave Anderson.